Bueno, bueno, muy buen día. Ya estamos en comunicación. Solo quiero ver. Vamos a iniciar a grabar la clase. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya en su última clase previo a su examen parcial que será, según tengo entendido, el próximo domingo. Entonces vamos a concluir prácticamente pues el contenido del curso, el contenido que se va a evaluar, ya lo cubrimos. Lo cubrimos y les voy a explicar por qué es que les digo que ya lo cubrimos. En el desarrollo de los dos casos prácticos del estado de pérdidas y ganancias y el balance general, esa fue la base para poder desarrollar el examen que se van a realizar ustedes el próximo domingo. Entonces, las presentaciones trataban de todo este contenido, pero creo que fue más fácil poder desarrollar el caso práctico y ustedes entendieron ya de mejor manera. Lógicamente, las presentaciones las tengo que continuar con ustedes. El día de hoy, yo les comento, nos quedamos en... Ahorita les digo dónde nos quedamos, porque ahorita me toca continuar con las presentaciones. Entonces, tengo entendido. Y ahorita les digo dónde nos quedamos. Si tuvieran dudas con el desarrollo del caso práctico, de los casos prácticos que hicimos, pues nos pueden enviar, no hay ningún problema. Yo con gusto, pues, les estoy ayudando a entender. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Terminamos y ahora les empiezo a transmitir. Ahí estamos. Bueno, entonces, jóvenes, muy buen día. Vamos a continuar con el desarrollo del contenido del curso, el programa, de acuerdo a lo indicado en dicho programa. Entonces, la semana anterior, pues me quedé con, por último, que fueron las políticas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Ya tengo el primer, estábamos viendo las SNIC, correcto, exacto. Muy amable, Josué Farfán. Ah, perdón, Francisco Vázquez, estábamos viendo la NIC. Perfecto, Francisco, muy amable. Ahorita continúo con eso. Y José Farfán me dice, buenos días, solo tengo dudas si al fin se confirmó el tiempo del examen parcial, ya que según sabemos es de 45 minutos. Bueno, déjenme esto, yo lo voy a desarrollar en esta semana, les estoy confirmando. Metan ustedes presión en el transcurso de la semana para ver qué pasó. Así, porque a estas alturas de mi edad ya se me olvida todo. Entonces, voy a hablar a dirección, porque les voy a indicar de que el examen yo lo hice para 2 periodos. O sea, no 2 periodos, sino que para el tiempo que se desarrolla el curso. Punto. Ahí ellos sabrán. Pero efectivamente el examen viene en casos prácticos 80-20 o 20-80, como ustedes quieran interpretarlo. Al final, el 80 es práctico y el 20 es teórico, para que vayan ustedes teniendo claridad de cómo se va a desarrollar el curso. No viene a ser estados financieros porque no es ese el contenido, sino que ustedes lo que van a hacer es a interpretar lo que viene un estado financiero y ustedes van a poder extraer cierta información. No es cosa de otro mundo, es lo que se ha visto en clase. No me estoy inventando cosas que no vieron en el examen, sino que a mí me interesa que ustedes, pues, de todo lo que recibieron durante los 5 periodos de clase o las 5 semanas de clase, ustedes puedan interpretarme lo que se habló acá. Por eso yo me tomé el tiempo en darles espacio para que ustedes me preguntaran, para que ustedes me consultaran. De la misma manera, yo me tomé el tiempo para poderles explicar y desarrollar el contenido de cada uno de los casitos e ir explicando poco a poco, para que esto pues fuera evaluado de la misma manera. No viene algo fuera de, que viene de diferente forma, pues ese sí es otro tema, porque lógicamente ustedes ya me van entendiendo. Vamos a ver qué más tenemos. Ya tenemos quejas. No, son mentiras. Por seguridad, si 45 minutos, 1 hora, a veces no cumplen. No, yo voy a averiguar esto, no hay pena. Yo estaré averiguando ese tema porque sí me interesa pues que ustedes estén en sintonía con el examen.
que no haya ningún problema y que no les vayan a complicar eso. Yo voy a estar averiguando, si ustedes me recuerdan. Bueno, voy a ir desarrollando la clase. Si hay más dudas, pues con gusto, pues estoy acá con ustedes. Y ahora vamos, pues, efectivamente, la semana anterior me quedé con los requisitos mínimos de la norma básicas, ya lo vimos, políticas contables, negocio en marcha, base de lo devengado, uniformidad, importancia relativa, compensación, información corporativa, estructura y contenido, identificación, periodo y oportunidad. Esto lo vimos la semana pasada, entonces continúo con los estados financieros básicos. Ya hemos visto que son 5 estados financieros básicos. Estado de pérdidas y ganancias, balance general, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Entonces ya sabemos de qué significa cada uno. El estado de pérdidas y ganancias, pues vamos a empezar acá. El balance general, pues ya sabemos que estado financiero me presenta la situación de la compañía a la fecha. Es un estado financiero acumulativo, el que me presenta todo lo que la empresa invirtió y ha ejecutado y desarrollado durante el tiempo que tiene de existir. Mientras que el estado de resultados es un estado financiero de intervalo. Yo le llamo de intervalo porque es de un periodo específico. Por lo regular, como máximo, 365 días que dura el año. Entonces, es un estado financiero que presenta la administración o la ejecución de la administración durante ese año, dando como resultado si su ejecución tuvo una pérdida o una ganancia. Lógicamente, esto complementa al balance de situación o balance general. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que este estado financiero me presenta la utilización del efectivo que tuvo la empresa hacia atrás o bien lo que se va a proyectar a utilizar hacia hacia futuro. Un tiempo prudente de un año, dependiendo para cuánto tiempo lo queramos. Entonces, ese es el objetivo del estado de flujo de efectivo, la utilización únicamente de la cuenta de caja, en qué se ha utilizado este dinero. Y ya pues les presenté a ustedes un caso, cómo se desarrolla. Vamos a ver más adelante específicamente este estado financiero, cuál es su utilización y cómo procede. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio o estado de cambio de patrimonio neto, que esta información también es una cuenta que sale del balance de situación. El estado de flujo de efectivo, regreso un poquito, no lo voy a confundir, se enfoca en una cuenta específica del balance de situación, que es caja. Y el estado de cambios en el patrimonio también se enfoca en una parte exclusiva del balance general o balance de situación, que es el patrimonio. Lo que hace es determinar cuánto ha variado el patrimonio de la empresa, por ejemplo, de una fecha a otra fecha. Específicamente es del 31 de diciembre, como ejemplo, de un año X, vamos a tomar el año 2020 al 31 de diciembre del año 2022. ¿Cuánto varió el patrimonio de los socios? Eso es lo que se refleja ahí. Si tuvo mejora o al contrario, tuvo algo que no estuvo correcto o simplemente pues se generaron pérdidas en la operación. Y luego tenemos las notas aclaratorias, que estas lo que hacen es que me explican de primera mano las generalidades de la compañía, cuál es su actividad, tipo de moneda, qué es lo que produce, ubicación, socios, etcétera, etcétera. Notas, si lo podemos decir así, informativas del negocio. Luego, pues ya se explica alguna ampliación de algunas cuentas que estén en el balance o en el estado de resultados. ¿Qué es lo que se trata con estas notas? Pues aclarar, como lo dice, específicamente algo que esté falto de claridad en los estados financieros. Y como ejemplo, yo les hablé a ustedes de los activos fijos. Por ejemplo, en el balance pueden aparecer activos fijos y puede decir activos fijos tanto, depreciación acumulada tanto y su saldo final de activos fijos.
Pero realmente dicen los socios, pero yo aquí no tengo una integración. La nota aclaratoria nos va a dar esa explicación, esa ampliación en lo que se refiere a esta cuenta. Y así se pueden dar otras cuentas en donde las notas aclaratorias van a explicar algo que no se pueda comprender fácilmente en el estado financiero. Entonces, para ello nos sirve este otro estado financiero. Y con esto tenemos los estados financieros básicos. Entonces, ahora decimos nosotros el balance de situación. Ya ustedes lo conocen, ya ustedes saben cuál es. Aquí lo único es tratar de comprender la teoría. Entonces, dice que el balance de situación es un cuadro numérico que nos muestra en un momento los bienes propiedad de la empresa, todo lo que le corresponde a la empresa, al costo depreciado, ya descontada la utilización que se ha tenido durante el periodo de estos activos, a otro valor indicado, el pasivo, el capital neto de dicha unidad económica. Entonces, al final me presenta la actualización de la empresa a la fecha indicada, cómo se está desarrollando toda la operación de la empresa. Ese es el balance de situación. Luego me dice, es un estado financiero estático, porque lo que pasa es que se da a una fecha dada, por presentarse a una fecha determinada. Por eso se dice que es el balance de situación, mientras que el estado de pérdidas y ganancias es un balance de estado financiero dinámico. Entonces ahora nos vamos a ver su estructura, y aquí está. Activos no corrientes, activos corrientes, patrimonio, pasivo no corriente y pasivo corriente. Ya sabemos que en activos no corrientes, pues vamos a tener todos aquellos activos que nosotros no vamos a adquirir o no vamos a movilizar durante un periodo de 12 meses. Los activos no corrientes son aquellos activos que nosotros vamos a estarlos cambiando después de un año, 2 años, 3 años, independientemente de qué sea, va a depender de la utilidad que le demos. Entonces, estos activos no necesitan tanto movimiento. Mientras que cuando hablamos de activos corrientes, son todas aquellas cuentas que en la empresa se genera movimiento constante. Por ejemplo, una cuenta de bancos. Sabemos que esa cuenta, pues automáticamente la empresa está girando cheques, pagando. Entonces, esa cuenta tiene movimiento todos los meses. Y entonces, esta cuenta, al tener movimiento durante un periodo menor a 12 meses, se clasifica en activo corriente. Otra cuenta puede ser clientes. Sabemos nosotros que a un cliente le damos al crédito. Este cliente, a nosotros nos interesa que nos venga a pagar durante el mes siguiente, durante los 2 meses, dependiendo cómo haya sido la negociación, pero esa cuenta no va a estar estática en más de 2 meses, perdón, 12 meses. Al contrario, a nosotros nos interesa que ese recurso ingrese. Entonces, por eso es de que se clasifica ese tipo de cuentas que tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses en activos corrientes. En el patrimonio, pues ya sabemos que acá vamos a encontrar todas las ganancias que se han generado en periodos anteriores, todas las pérdidas de periodos anteriores si hubiesen pérdidas, la ganancia o el resultado que se genere en el periodo, puede ser ganancia o puede ser pérdida, las reservas que tenga la empresa, el capital o el valor de las acciones, todo eso representa el patrimonio. Luego tenemos el pasivo. El pasivo se subdivide en no corriente y corriente. Para explicar el pasivo, tenemos que tener claro que el pasivo es todo lo que la empresa tiene por obligación, todo lo que debe de pagar. En el pasivo se clasifica en no corriente y corriente. El no corriente son todas aquellas deudas que superan los 12 meses. Y dentro de ellas nosotros podemos tener una hipoteca, que podemos haber hipotecado un terreno de la empresa para 5 años. Esa cuenta, pues lógicamente, está clasificada en no corriente. Un préstamo es otra cuenta que también puede estar hipotecada, no, perdón, que puede estar una obligación para un periodo más de 12 meses. Un préstamo lo sacamos nosotros para 5 años, 10 años, dependiendo qué cantidad haya sido la que hayamos adquirido. Luego tenemos el pasivo corriente, que son obligaciones en un periodo menor de 12 meses. Dentro de ellas nosotros tenemos, por ejemplo, pago a proveedores, pago a acreedores, eh, impuestos por pagar, que son obligaciones que la empresa debe cumplir en un periodo menor a 12 meses. Entonces aquí tenemos la generalidad o la estructura del balance general. Si tuviesen dudas, ustedes me preguntan. Y aquí tenemos, pues ya se los expliqué en la lámina anterior, pero aquí viene la teoría.
Activos no corrientes son aquellos activos que a su liquidación no generan capital de trabajo. Se espera que sean liquidados en un periodo de un año. Dentro de este rubro se incluyen activos tangibles e intangibles. Para ser más explicativo en esto, cuando se dice que no generan activos, son aquellos activos que no generan capital del trabajo, es porque estos no nos van a generar dinero para que ingrese a la empresa. Compramos, por ejemplo, mobiliario. El mobiliario nosotros ya sabemos que puede tener una durabilidad de 5 años a su reemplazo. Este mobiliario nosotros lo tenemos, sí, al servicio de la compañía, al servicio del área administrativa, pero esta no es la parte específica o clara de lo que genera capital dentro de la compañía. A comparación que nosotros compremos materia prima. Ese es un activo que si nosotros lo transformamos, ya sacamos el producto terminado y al venderlo, esto nos genera capital. Entonces, esa es la distinción entre el activo no corriente y el activo corriente, para que más o menos vayamos teniendo claro. Por ejemplo, caja es una cuenta que a esa le entra efectivo y que esa nos genera a nosotros el capital o el efectivo que nosotros necesitemos para pagar nuestras obligaciones. Entonces, al final, esa es la distinción entre las cuentas del activo no corriente y el activo corriente. Habla también ahí de los activos tangibles e intangibles. Los activos tangibles, pues ya sabemos que son todos aquellos que nosotros podemos ver y tocar. Intangibles son aquellos que nosotros no podemos ver. ¿Y como cuáles podrán ser? Bueno, sencillamente hablemos de los software de computación. Estos, pues al final están dentro del computador, sirven para que la máquina opere, sin embargo, no los podemos ver. A eso se llaman activos intangibles y nosotros sabemos que estos activos, nosotros por lo regular los renovamos a cada 2, 3 años, son superiores al año. Entonces, por esa razón están clasificados en activos no corrientes. Luego tenemos los activos corrientes, ya se los expliqué, pero seguimos con algo que esté falta de claridad y que ustedes puedan ir entendiendo. Son los bienes y derechos que la empresa cuyo saldo se espera realizar o se tiene para su venta, hablemos de mercaderías o consumo, en el ciclo normal de operaciones. ¿Cuál es el ciclo normal de operaciones? 12 meses. También dice que son aquellos bienes y derechos que se espera realizar en 12 meses como máximo. Entonces ya les hablé de las cuentas por cobrar. Que al convertirlos en efectivo u otro medio equivalente no esté restringido y se vuelve capital de trabajo. Entonces ahí tenemos nosotros los activos corrientes. Y ahora tenemos la clasificación de los pasivos corrientes y no corrientes. Ya sabemos que estos dos pues, son obligaciones. El pasivo corriente dice que son las obligaciones de la empresa que se espera sean liquidadas en un año como máximo. Sueldos por pagar, impuestos por pagar, proveedores, acreedores. Luego tenemos los pasivos no corrientes, que son obligaciones mayores a 12 meses. Corresponde a las obligaciones que serán liquidadas en periodos mayores a un año. La entidad deberá refinanciar su saldo. Entonces, hablemos en este caso, préstamos, hipotecas, como ejemplo básico, para poder entender que estas cuentas representan persistencia en nuestro estado financiero para un periodo mayor de 12 meses. Bueno, y luego tenemos el patrimonio neto. Patrimonio neto dice que es el valor total de una empresa. Una vez descontadas las deudas, que serían los pasivos, es decir, la diferencia entre lo que la empresa tiene como posición, que sería el activo, menos el pasivo, menos las obligaciones. Entonces, cuando ustedes les digan en el examen, por favor, indíqueme cuál es la ecuación patrimonial, ustedes van a decir activo menos pasivo igual a patrimonio. Esa es la respuesta a esta lámina. Activo menos pasivo igual a patrimonio. ¿Qué es lo que me dice acá? Es la diferencia entre el activo, es lo que tiene la empresa como propiedad, y las obligaciones, que sería el pasivo. Por lo tanto, se puede decir que es un concepto de carácter diferencial. Ahí está la preguntita que yo les había indicado. Y entonces aquí tienen ustedes las preguntas de esta semana. Estas preguntas, pues al final solamente son de estudio. No son preguntas que vayan a venir como guías de examen, simple y sencillamente para que ustedes puedan tomarle una foto e ir tomando nota. Bueno, esta sería la presentación de la semana 2. No sé si tienen alguna duda
De lo contrario, yo continúo con ustedes con las siguientes presentaciones. Si tienen dudas, pues acá estoy para poder responder. No hay problema. ¿No? Entonces, ahora vamos con la semana 3, la cual a ustedes les va a dar la continuidad de la estructura de los estados financieros. Y entonces aquí tenemos el desarrollo de la clase 3. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el contenido, la utilidad y diferencia de los estados financieros básicos. Ya sabemos que son 5. Entonces vemos la estructura del balance. En cumplimiento a la importancia relativa de donde los estados financieros deben mostrar cifras materiales, su estructura debe contener como mínimo, y ahora vamos a ver algo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que es el balance, cómo es que va su estructura. Ya lo vimos en la semana anterior, toda la presentación, el esquema general, y entonces ahora vemos ya con ciertas cuentas que nos puede dar una idea. Perfecto, gracias. Elías, gracias, estamos bien ahí. Bueno, perfecto. Entonces aquí tienen ustedes en su pantalla, pues el balance de situación. Yo quiero ver si estoy transmitiendo. Entonces tenemos activos, activos no corrientes, activos corrientes y el total del activo. Este es un ejemplo básico de lo que lleva cuentas comunes que se generan dentro del balance de situación. Luego tenemos el pasivo y el patrimonio, y acá tenemos nosotros nuestro patrimonio, como lo ven ustedes así estructurado: capital, reservas, pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas, interés minoritario. Me faltó acá poder colocar el resultado del ejercicio, pérdida o ganancia. Luego tenemos los pasivos no corrientes: préstamos, impuestos diferidos, otras obligaciones a largo plazo, obligaciones de retiro. Y luego tenemos los pasivos corrientes, que son proveedores, acreedores, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, provisiones para garantías. Y por último, el total del pasivo y patrimonio. Esto lo vimos en el caso práctico, creo que está así como que sencillito de poderlo entender y poderlo digerir. Luego tenemos partidas adicionales, que esto no lo vamos a ver, simple y sencillamente es parte del contenido de la teoría, y dice que son partidas que dependerán de su importancia relativa. Estas partidas son partidas, como su nombre lo dice, adicionales, extraoficiales, que realmente se generan de vez en cuando. Y podemos encontrar algunas, como por ejemplo, que se traten de las plusvalías, algunos activos especiales o algunos gastos en desarrollo. Esto, pues lógicamente, para el curso en este momento es un poquito complicado poderlo comprender, pero son partidas que se generan en empresas que sus operaciones cambian de rumbo en algún momento y generan este nacimiento de cuentas, que por el momento no las vamos a desarrollar. Y luego vamos al estado de resultados. Vamos a ver que aquí ya me mandaron otro mensajito. El interés minoritario, aquí estamos. Ok, Brian Flores. El interés minoritario es la participación que tiene una empresa, o en este caso, la empresa que nosotros estemos analizando, de participación en otra empresa. Entonces, eso le corresponde a esta empresa y lo tiene registrado dentro del estado financiero porque, lógicamente, la inversión que realizó salió de la empresa. Entonces, tiene que tener como referencia este dato que relaciona la participación que tiene en otra compañía. El interés minoritario es como un porcentaje de participación que genera una ganancia hacia la compañía. Por eso es de que lo veías acá dentro del patrimonio. Aquí dice, ¿ven? Interés, vamos a ver, interés minoritario. Es la participación que tiene nuestra compañía en otra empresa. Eso es lo que representa ese interés.
Hablamos de las partidas adicionales y luego nos vamos al estado de resultados. El estado de resultados, pues ya lo vimos, es el estado financiero dinámico que demuestra el resultado que genera la empresa durante 12 meses. Y entonces dice que es un cuadro numérico que nos presenta los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo determinado de tiempo, estableciendo como resultado final ganancia pérdida. Está como que bien clarito porque ya lo vimos durante el desarrollo del curso en el caso práctico. Y dice que es un estado financiero dinámico por referirse a un periodo de tiempo determinado. Y aquí tenemos la presentación. Dice que existen dos formas de presentación de los estados de resultados. Entonces ustedes me dirán, de acuerdo a su experiencia, cuál es el que desarrollamos en clase. Y aquí tenemos método de naturaleza de gastos y método de la función de los gastos o método del costo de ventas. Bueno, esos son los dos métodos y, ojo, pilas con lo que les voy a presentar y espero sus respuestas a ver cuál es el que nosotros desarrollamos en clase. Y entonces aquí tenemos el método de la naturaleza de los gastos. Ya les voy a pedir sus respuestas en un momentito y ustedes me van a dar a ver qué tan buena percepción tienen de lo que desarrollamos en clase. Dice que el método de naturaleza de los gastos consiste en agrupar los gastos del Estado de acuerdo con su naturaleza, o sea, los ingresos en un grupo y los gastos en otro. Todavía no me respondan, permita. Y método de función de los gastos, método por la función de los gastos, método del costo de ventas. Y entonces acá dice, consiste en clasificar los gastos de acuerdo a su función como parte de costo o del departamento de donde se desempeña. Consiste en clasificar los gastos de acuerdo a su función como parte del costo o del departamento de donde se desempeña. Todavía no me respondan. Y luego tenemos la presentación y aquí está. Este es el método de la naturaleza de los gastos. Y aquí tenemos ingresos, porque dice que la naturaleza de los gastos en un lado clasifica los ingresos y en otro lado clasifica los egresos. Y aquí tenemos más o menos como referencia ingresos, otros ingresos, egresos y costos. Y aquí tenemos todo lo que la empresa ha tenido como salida. Resultado de operación, gastos financieros, ganancia o pérdida antes de ISR y ganancia neta, más menos partidas extraordinarias. Entonces, este es el método de naturaleza de los gastos. Y luego tenemos el otro método, que es el método de función del gasto. Ingresos menos costo de ventas, margen bruto, otros ingresos. Luego tenemos otros gastos, resultado de la operación, ganancia antes de impuesto, ISR, ganancia o pérdida después de impuesto, interés minoritario, que este es parte del patrimonio, pero está acá como un ingreso que luego lo tenemos que trasladar al balance general como el ISR y como la reserva legal. Y luego tenemos ganancia o pérdida en partidas extraordinarias igual a ganancia neta. Entonces, estas son las dos presentaciones. Entonces, les doy un minuto para que ustedes me indiquen cuál es el estado de resultados que realizamos en clase. Y aquí les dejo las preguntas. Vamos a ver qué tal son ustedes. Ya terminamos la presentación de la semana 3, ¿ya vieron? Entonces, les dejo las preguntas y déjenme ustedes sus respuestas. Quiero ver qué tan buena percepción tienen.
Bueno, vamos a ver, pues ya recibí unas cuantas respuestas y voy a regresar. Fíjense que ustedes me ponen en qué pensar, ¿ves? Hasta dudo de lo que yo he realizado en la clase. Aquí está el de naturaleza de los gastos. Entonces estoy viendo Francisco, naturaleza de los gastos, Katy, naturaleza de los gastos, Brian Flores, naturaleza de los gastos, Pedro Marroquín, naturaleza de los gastos, naturaleza de los gastos, Rosa Álvarez, Miguel Álvarez, naturaleza de los gastos, José Farfán, función del gasto, que sería este. De ahí, Catherine Velázquez, naturaleza de los gastos, Mari, naturaleza de los gastos, Oscar Girón, naturaleza de los gastos, perdón, Oscar Girón, función de los gastos, Lorena Paola, función de los gastos, función de los gastos, función de los gastos, función de los gastos. Bueno, entonces, para los que me dijeron naturaleza de los gastos, esa pregunta, esa respuesta la tienen mal. No es naturaleza de los gastos. ¿Por qué les digo? Porque se recuerdan ustedes que cuando desarrollé el ejercicio les dije ingresos menos costo de ventas igual a margen bruto. Con esta, que esta sería la clave, ya sería método de función de los gastos. Con esa pregunta, de acuerdo a lo que llevo, me he hecho al 50%. Porque si ustedes revisan el historial de respuestas, todos tienen, o la mayoría, naturaleza de los gastos. Son como 8 los que contestaron función del gasto. Entonces, mejor voy a quitar esa pregunta del examen porque si no los voy a dañar. Porque son capaces que me vuelven a responder naturaleza de los gastos. Bueno, gracias por sus respuestas. Será una prueba nada más para ver si estamos. Poco a poco tenemos que irnos encauzando. Entonces me voy a la siguiente presentación. Dejo de compartir y me traslado a la presentación número 4. Como les dije, esta es parte de la teoría. Entonces, aquí estamos. Sí, todas las presentaciones se las voy a trasladar, no hay problema. Entonces, continuamos. Continuamos. Nos quedamos por el estado de pérdidas y ganancias y entonces ahora continuamos con el desarrollo del objetivo de la clase. Y nuevamente, pues lo mismo que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el contenido de la teoría de diferencias de estados financieros. Ya van entendiendo cuál es la diferencia. Ustedes, balance general, estado de pérdidas y ganancias, algo equivocaditos, pero ahí van, ahí van. Bueno. Estado patrimonial neto es el otro estado financiero. Dice que es un cuadro numérico que nos muestra los cambios sufridos en el patrimonio por inversionistas ocasionados por ganancias o pérdidas del periodo. ¿Se acuerdan de que durante el año hay una ganancia y una pérdida y esto viene a afectar el patrimonio de los socios? Pérdidas acumuladas y ganancias acumuladas, porque al final, si hubo ganancia en el periodo, esta ganancia va a incrementar las ganancias acumuladas. Si hubo pérdida, va a incrementar las pérdidas acumuladas. Reservas que se han generado. Entonces, en este caso, las reservas tienen movilidad en el momento que hay una ganancia. Información en el patrimonio neto, pues aquí tenemos un esquema general de cómo va el patrimonio neto, pero ustedes ya lo vieron en el cuadrito en Excel que les envié o que les presenté, donde se indica pues cómo se hace el estado de cambios en el patrimonio neto. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora entramos al estado de cambios en el patrimonio neto. La presentación de forma general, donde están todas las cuentas. Como les repito, esto no lo voy a evaluar, por eso es de que no quiero entrar a complicarles más la existencia.
Si se están equivocando solamente con diferenciar cuál es el estado financiero, el estado de pérdidas y ganancias que hemos realizado, si es por naturaleza de los gastos o costo de ventas o en función del gasto, si se equivocan ustedes ahí, imagínense con un estado de cambios en el patrimonio, van a decirte que yo soy el mal, entonces no lo voy a colocar, solamente es parte de la presentación, pero esto no viene. ¿Esto cuándo lo voy a evaluar? Parcial número 2. Ahí sí vamos a entrar a detalle, a desarrollarlo. Bueno, entramos al siguiente estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo, que también ya se los presenté y ya les indiqué cómo funciona. Pero teóricamente dice que es un cuadro numérico que nos muestra los ingresos y egresos de caja, así como sus equivalentes. Esto significa únicamente los movimientos de efectivo durante el periodo. Solo la cuenta de caja. Y sus formas de presentación son dos. Aquí las tenemos, método directo y método indirecto. Ya les expliqué también por qué son dos formas de presentación. En este caso, lo único que varía en su presentación es una de las actividades que vamos a ver en un momento. De igual manera, se los voy a volver a presentar para que no sientan dudas de ese tema. Entonces, ahora veamos qué son los equivalentes de efectivo. Corresponden a los documentos, títulos o valores que son convertibles en forma inmediata. Únicamente estamos hablando de la cuenta de caja, para que no se me hagan bolinches con el tema. Se enfoca uno en la relación de la cuenta de caja. Lo que hacemos es que tomamos el saldo al 31 de diciembre del 2020 y luego nos vamos al saldo al 31 de diciembre del 2021. Esa diferencia del efectivo que existe, ¿en qué se utilizó? Eso es lo que me están diciendo en este estado financiero. Y para ello nosotros tenemos cuáles son los elementos del flujo de efectivo y se subdividen en tres. Actividades nacen por la misma actividad de la empresa. Pero resulta que también tenemos actividades de inversión. Estas van a nacer simple y sencillamente porque la empresa desea mejorar su producción. Entonces se enfoca a la apropiación de activos que son indispensables para que la empresa mejore o mantenga su calidad de producción. Por eso es de que se enfoca en este estado, en esta parte del estado financiero que son los activos. Entonces, para que me entiendan, por ejemplo, compra de maquinaria. Resulta que la maquinaria de la empresa pues ya está empezando a tener desperfectos, hay que mandar a llamar al técnico a cada semana porque la maquinaria está teniendo problemas. Esto me retrasa la producción. Entonces la empresa lo que dice, no, ¿saben qué? Mejor invirtamos en una máquina nueva. Esta me va a servir para poder generar la producción sin que yo esté parando, sin que esté gastando en técnico, sin que mi producción se detenga. Entonces, en este sentido, estamos invirtiendo. Mientras que las actividades de financiamiento, estas clasifican aquellas cuentas que son parte de la forma de captar recursos. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, un préstamo. Me estoy financiando para poder tener capital de trabajo dentro de la compañía. Entonces, esta cuenta se clasifica dentro de actividades de financiamiento. De esa manera es que se clasifican todas las cuentas del balance general y el estado de pérdidas y ganancias para poder hacer la subdivisión dentro del estado de flujo de efectivo. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos las actividades de operación, que es la teoría que yo ya les hablé hace un momento. Y aquí está la parte. Vamos a ver quién me mandó un mensajito acá. Ah, ya. Ok. Y entonces, aquí tenemos actividades de operación. Dice, dentro de este grupo se clasifican aquellas partidas que son del giro normal del negocio. Y ahí tenemos las que les había indicado. Cobro de clientes, pago a proveedores, intereses pagados, pago de impuestos, pago de gastos. Todo lo que nace por la propia operación de la compañía. No hay nada que sea fuera de. Luego tenemos las actividades de inversión.
Y dice que corresponde a los ingresos por ventas de activos fijos o extraordinarios y a los egresos por la compra de activos que permitan la expansión de la empresa. Entonces aquí, como repito, estamos invirtiendo. Esto es lo que me refleja. Compra de activos fijos, venta de activos fijos. ¿Y en qué momento se puede generar esta operación? Que la empresa, la maquinaria que está dañada, diga, ya no la quiero tener aquí, mejor la voy a vender. Entonces tengo que sacar mi activo y compro mi nuevo activo. Y entonces aquí tenemos una diversidad de cuentas que nos va a servir para poder entender esa clasificación. Luego tenemos las actividades de financiamiento y dice que clasifica a las partidas que no han sido estructuradas en los grupos anteriores. Esta partecita no me gusta porque lo que pasa es que todos van a decir, como esta no la coloqué en actividades de inversión y actividades de operación, entonces van a actividades de financiamiento. Y realmente el análisis es el siguiente. Aquí únicamente se colocan aquellas cuentas que sirven para financiar la operación de la empresa. Y entonces todo lo que genera financiamiento, la aportación de un socio de más capital, el préstamo de un banco, la emisión de alguna obligación. Cuando hablo de emisión de una obligación es de que la empresa en su poder tiene unos certificados que representan valores, pero esos certificados yo no los puedo canjear por efectivo porque su fecha aún no ha llegado. Entonces lo que hago es de que tengo ese certificado y le digo al público o a algún socio, mira, tengo este certificado, negociémoslo, me sirve para la empresa, necesito ese efectivo, yo te voy a pagar intereses. Entonces hacen la negociación, el dinero entra a la compañía y el certificado se queda en poder de la otra persona. Y la otra persona, pues es como que si fuera un préstamo, está ganando intereses y al tiempo estipulado en la operación se le paga a esta persona y esta persona me devuelve ese certificado. Por eso se llama emisión de obligaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo dentro de este grupo de cuentas? Captando recursos para que la empresa pueda mantenerse, para que la empresa pueda funcionar sin tener ningún inconveniente. A eso se refiere. Y entonces ahora vamos a ver las características de los métodos, que esta es la distinción método directo y método indirecto. Entonces dice que el método directo, pues para no perderme acá, voy a dejar de presentar y me voy a ir al ejemplo que les había presentado la otra vez, porque aquí va a ser más claro. Solo quiero ver algo. Bueno, y aquí me tiro a las partiditas, entonces a las preguntas. Entonces aquí me quedo acá en el método directo, dejo de presentar y ya me voy al otro caso que yo les había comentado para que ustedes me puedan entender. Denme un segundito. Ustedes que son mis buenos clientes, les voy a dar una presentación. Ya se los había presentado, pero no hay pena. Bueno. Y entonces aquí tienen ustedes, en la presentación tienen el esquema del flujo de efectivo completo. Entonces, me voy a regresar un poco a la teoría y aquí está la diferencia entre los métodos. Está. Entonces tenemos el método indirecto y el método directo, que era el que estaba en la última diapositiva que teníamos hace un momentito. Y entonces lo que hace es de que subdivide en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, pero el método indirecto y el método directo se diferencian únicamente por la presentación de las actividades de operación, estas que tenemos acá. Entonces, ¿qué dice? Acá les voy a explicar. Es que ustedes sí que necesitan esto, aquí está. Por esta, aquí está. La única diferencia está en estas actividades de operación. ¿Y dónde recae? En su presentación. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros vemos el método indirecto, empieza por la utilidad neta y luego viene con los egresos e ingresos. El método directo únicamente empieza con cobro a clientes. Lo que hace es que en la presentación, aquí es donde se diferencia un método de otro método.
Siguiendo, las actividades de inversión y de financiamiento para los dos métodos es igual. No hay ningún problema en su presentación, ya lo vamos a ver en un momentito. Entonces, para tener claridad, la diferencia entre un método y otro método es únicamente su presentación. Y alguien me preguntará, ¿y la información es la misma para los dos métodos? Sí. Yo les puedo presentar a ustedes un ejercicio donde les dé la información y ustedes pueden disponer hacerlo por el método directo o el método indirecto. No hay ningún problema. ¿En dónde radica la diferencia cuando estamos haciendo el estado financiero? Ahí. En el desarrollo del ejercicio sigue siendo el mismo para los dos métodos. Ahorita van a entender a qué les estoy hablando. Entonces resulta de que tenemos nosotros la información y hacemos la hojita de trabajo. Y entonces en la hojita de trabajo nosotros, si ustedes se dan cuenta, este es un ejemplo que lo voy a desarrollar en clase. Ahorita no se los voy a explicar porque nos vamos a llevar más tiempo, pero cuando ya estemos en la parte de este tema, practicando, ya les voy a dar una idea de cómo se desarrolla. Y entonces aquí nosotros les presentamos las cuentas del balance. Yo sé que no se ve hasta allá porque necesito que tengan ustedes claridad de esto, pero se los voy a ampliar un poquito. Tenemos todas las cuentas del balance, cuentas de activo, cuentas de pasivo, y aquí continúan las cuentas del estado pérdidas y ganancias. Tenemos el saldo al 2011 y el saldo al 2010 de todas las cuentas. Se hace una breve reclasificación que es parte de la práctica, donde tomamos el saldo final al 2011 y el saldo al 2010. El enfoque es únicamente en la diferencia de la cuenta de caja, que es la que ustedes tienen acá, que para que no se me pierdan se la voy a resaltar. Esta cuenta se hace su análisis entre el saldo que yo tengo al año actual, que sería el 2011 en este ejercicio, y el saldo al año 2010. ¿Cuál es la diferencia? Estos 984. Yo necesito determinar de caja qué se hizo con estos 984 quetzales. Y para ello, pues me voy y clasifico todas las cuentas de los dos estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias, en actividades de operación. Ya sabemos que clasifica todas aquellas cuentas de la actividad normal de la empresa, actividades de inversión y en actividades de financiamiento. Y las tenemos. Esto ya se los había explicado, pero al final se los voy a seguir explicando. Entonces, como ustedes ya se dieron cuenta en la teoría, clasifico todas las cuentas en estos tres grupos. Y aquí las tenemos. Para que al final determino saldos totales, tanto actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión, para que todo me genere. Si ustedes se dan cuenta, estos 624 sale la suma de estos totales. ¿De dónde vienen estos totales? Bueno, sumé todo lo que clasifiqué en actividades de operación recibido de clientes, todo lo que toqué en pago a proveedores, siempre actividades de operación, todo lo que determiné en otras actividades, siempre que se clasifican actividades de operación. Si alguien me pregunta, mire, Víctor, usted no nos dijo que había que subclasificarlo. Esta es una parte formal que yo les voy a explicar en un caso práctico. Lo que quiero que tengan claro es que todo va en actividades de operación. Y entonces, esta suma de estos tres valores me generó un total de 624. Esto sería el valor total de actividades de operación. Luego tengo actividades de inversión. Sumé el total de actividades de inversión y me dio este resultado. Entonces, de acuerdo a este resultado, adhiero lo que es actividades de financiamiento. Y aquí tengo actividades de financiamiento y me dio este resultado. Entonces regreso y tomo ese total. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta por arte de magia, sumados estos tres, aquí están bien, estos tres, me da los 984, que es el resultado que yo ando buscando de la diferencia o la variación entre el saldo que tengo al año actual de caja de 1000 contra el saldo que tenía al final del año 2010 de 16, que son los 984. Y si se dan cuenta, este valor yo lo trasladé de la variación hasta acá, donde dice el flujo de efectivo, entonces es de 984, comprobemos en qué se utilizó y está comprobado. Para que ustedes no se confundan, porque no estoy sumando ese resultado, jalo esta formulita hacia acá. Y al final me da los 984, que es el estado de flujo de efectivo. Entonces,
Aquí desarrollé mi hojita de trabajo, independientemente de si es por el método directo o indirecto. Pero al momento de hacer su presentación, ya hago la distinción entre el método directo y el método indirecto. ¿Y en qué consiste? Pues el método directo, pues ya les dije que las actividades de operación empiezan con cobro a clientes y luego con las salidas. Luego tenemos actividades de inversión y actividades de financiamiento y al final me da un saldo de 112,500 para este caso o este ejercicio que les estoy presentando. Pero usted dice, no, yo lo quiero hacer por el método indirecto. Y entonces el método indirecto comienza con la utilidad del ejercicio, algunos gastos como depreciaciones, la utilidad ajustada, y ya tenemos otra vez las actividades de operación, entradas y salidas. Esta es la única variación que tiene en su presentación en el estado financiero. De ahí tenemos las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, de las cuales el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, en pocas palabras, varía únicamente un método de otro método en su presentación en las actividades de operación, únicamente. Ahí estamos. Entonces, esa sería la presentación que corresponde a la semana número 4. Y aquí está. Les coloco en pantalla entonces las preguntas de estudio que ustedes ya van a empezar a decir de que por qué no se las coloqué. Y aquí se las vuelvo a colocar para que vean ustedes cómo está la cosa. Ahí estamos. Ahí estamos con las preguntas de estudio para que no haya ningún problema. Que conste que estas no van a venir en el examen. Solo se los comento para que no digan. Bueno, entonces, ahora me voy a la última semana y con eso vamos a concluir la clase, que sería lo que se va a evaluar el próximo domingo. ¿Se recuerdan? Bueno. Y entonces, pues ya nos vamos al último estado financiero. ¿Se recuerdan ustedes que ya vimos balance, estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo efectivo? ¿Qué nos falta? Políticas y notas a los estados financieros. Vamos a ver, pues mis amigos, ¿qué dice por acá? Sí. Ah, no, 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 es que no van a venir preguntas para el compañero HR, no vienen preguntas, pero vienen unas dos. Ustedes realmente, pues les digo que no se estén preocupando por las preguntas. Willy Estrada me dice, sí, con gusto les comparto el material, ya se los voy a compartir más tardecito, no hay problema. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces vamos con la última presentación, semana 5, políticas contables. Previo a eso, pues ahí les voy a contar qué es lo que sucedió acá con esta presentación. Dice, objetivo de la clase, analizar junto al estudiante en la Universidad Rural de Guatemala los principios básicos para implementar políticas contables previo a la elaboración de estados financieros. Entonces ahorita nos vamos a pasar un par de presentaciones porque era la estructura del método directo y el método indirecto del flujo de efectivo. Esto pues ya ustedes
como les voy a enviar las presentaciones, ya van a tener ustedes una idea más clara de cómo va la estructura. Pero, ojo, el estado financiero les genera a ustedes, o yo en mi caso les doy un esquema general. Dependiendo de la empresa, dependiendo de sus cuentas, así es como se va a hacer útil el esquema general. No va a ser siempre con esta misma cantidad de cuentas. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a mecanizarse y entonces de ahí se van a preocupar. Pero le que usted esta cuenta no la colocó. No, no necesariamente todas las empresas aplican las mismas cuentas. Y luego tenemos el método indirecto, que aquí tenemos nosotros su presentación, que es el que nosotros hemos estado acostumbrados a realizar porque empieza con la ganancia del ejercicio. Se me olvidó, ya les di otra clave del examen. Bueno, pero ya estuvo. Entonces ya no les vuelvo a dar más claves del examen. Entonces, así es como se desarrolla el método indirecto. Bueno, y entonces ahora sí entramos a lo que corresponde a la presentación número 5. Las políticas contables. Ahora quieren todos ustedes, todo mi material. Vamos a ver qué dice acá el compañero de un par de puntitos, no sé quién es, pero me dice, Lick, si no es molestia, nos puede mandar el archivo de teoría, partidas, hoja de trabajo, estado de flujo efectivo. Ustedes quieren todo el material, pero lo van a leer, pregunto. Porque si solo lo van a recibir, lo van a archivar y les va a servir como chivito para el examen. De todos modos, no va a venir nada de lo que yo estoy poniendo acá, porque ahorita los voy a poner a ustedes a pensar. Lo que quiero es de que piensen, que analicen, no que se mecanicen. Entonces, si me están diciendo que quieren el examen para 2 periodos y van a perder el tiempo en ver todas las presentaciones y todos los archivos que les voy a mandar, van a necesitar mediodía. Entonces, imagínense. Pero con gusto se los mando. Políticas contables, dice, consiste en las revelaciones obligatorias que se deben hacer para complementar la información de los estados financieros. Contenido de los estados financieros, la base de medición de los estados financieros y las políticas específicas utilizadas. Bueno, alguien me preguntaba ayer, mire, Eric, ¿quién hace las políticas contables? Las políticas contables las realiza la administración, pero previo a eso quiero que tengan algo bien claro. Una política contable se realiza tomando en cuenta 3 aspectos importantes. Uno de ellos es la parte legal que respalda nuestra operación. En este caso, dígase en pocas palabras, la ley del impuesto sobre la renta, el código de trabajo, etcétera, que regula las operaciones de las empresas, el código de comercio. Entonces, yo tengo que analizar estas leyes para poder implementar una política y que no sea contradictorio mi procedimiento a lo que indica la base legal. Esa es una. 2, la necesidad como empresa en que yo me voy o mejor dicho, el beneficio como empresa que voy a obtener por generar una política contable. Entonces, yo voy a generar una regla, la cual va a ser necesaria para que mi operación funcione de mejor manera y mi empresa esté coordinada, mi empresa pues funcione bien. Y ya entonces tenemos que amarrar la parte legal y lo que me conviene como empresa para colocar como política. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo les puedo decir, jóvenes, ustedes han sido contratados para trabajar en mi empresa, pero su horario va a ser de 10 de la mañana a 8 o 7 de la noche. Entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué si el horario normal es de 8 a 5? Sí, pero yo no les estoy diciendo que trabajen más o menos tiempo. Lo que estoy haciendo es de que estoy corriendo la jornada laboral. Ustedes van a seguir trabajando sus 8 horas. Yo no voy a tener ningún problema con el código, con el Ministerio de Trabajo en que lo voy a explotar. Simple y sencillamente, como empresa me interesa que ustedes trabajen las 8 horas y voy a correr el periodo para que ustedes vengan y a tiempo. Porque si les digo vengan a las 8 de la mañana, resulta que ustedes por el tráfico, porque pasó esto, porque no habían buses, no van a llegar a trabajar a esa hora, sino que van a estar entrando a las 8:15, 8:20, y a mí como empresa no me conviene. Y entonces ustedes van a estar saliendo siempre a las 7 de la noche, un ejemplo. Entonces, esa es una política en donde me estoy beneficiando como empresa y también estoy cubriéndome de las leyes que regulan mi operación legalmente. Y existe otra, que es
que son las normas que regulan la operación contable. Entonces, estas lo que hacen es de que hacen una regla o crean regulaciones para poder presentar estados financieros. Entonces, yo tengo que tener bien claro dentro de las políticas contables. Primero, que no falten las leyes de mi país, o sea, que estén controladas las leyes de mi país para poder realizar una política. Otro, que esa política pues sea de beneficio para operar como empresa. Y también que tome en cuenta las normas internacionales que regulan la presentación de los estados financieros. Tomando en cuenta esos 3 puntos, yo puedo generar una política contable sin ningún problema. Y entonces aquí tenemos nosotros esta recomendación que les doy como políticas, pero al final hay más, como pueden haber menos. Como les dije, dependiendo la actividad del negocio, dependiendo el tipo de empresa, así es como se pueden aplicar ciertas políticas. No quiere decir que estas que les estoy indicando son obligatorias, sino que es una idea, pero las políticas, pues al final ya saben ustedes que deben de cumplir con los 3 elementos indispensables. Ya les di otra pregunta del examen, no puede ser. Bueno. Base legal, beneficio interno de la compañía y normas internacionales. Entonces, con eso ustedes ya tienen 3 actividades a cumplir para poder aplicar o poder establecer una política contable. La política contable, ¿quién la hace? La propia administración, tomando en cuenta esas 3 actividades. Ya no les digo nada más. Van a sacar 100 ustedes en el examen. Bueno, y luego tenemos las normas internacionales de información financiera. Ya vimos anteriormente lo que eran las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad que sirven para poder presentar los estados financieros, pero también tenemos ahora en la actualidad otra norma que son las NIF, normas internacionales de información financiera. Y estas, pues vamos a entender que se subdividen en 2 presentaciones, NIF Full y NIF Pymes. Entonces veamos la introducción. Dice que a nivel internacional, el peso de las normas internacionales de información financiera, NIF completas, obligó a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad a presentar una opción de NIF simplificada. O sea, una norma o un tomo más pequeño de reglas, de normas para cierto grupo de empresas. Desde su publicación en el año 2009, el interés de adopción es generalizado a nivel mundial y ahí vamos a entender por qué. Primero, soluciona la base contable de más del 95% de negocios de cada país. Ya indicamos que las NIC, pues lógicamente son normas internacionales que hacen la presentación y preparación de estados financieros para que cada país pueda poderlos relacionar y poderlos leer y entender. Pero nacen las NIF. Y dice que, de acuerdo a ello, se genera el nacimiento de NIF para pymes, que es una solución para las empresas. La base contable es reconocida a nivel internacional, es correcto, ya está regulado y reconocido a nivel internacional. Cualquier empresa puede adoptar NIF Pymes o NIF Full, pero van a ver ustedes por qué les digo. Es una oportunidad para actualizar los conocimientos en normas internacionales simplificadas. Ahora bien, bueno, aquí la estoy explicando. La diferencia en la NIC y la NIF, ahorita las vamos a ver. El punto 6 dice, es que me pregunta un compañero acá, no sé quién es, pero ahorita le digo, Oscar Girón Cardona, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre las NIC y las NIF? Ahorita se las estoy explicando y vamos a ver si me cachan. Es que ya no les puedo decir todas las preguntas del examen. Entonces dice, cambiar la contabilidad con enfoque fiscal a una contabilidad de calidad, una visión financiera. Ahí está la diferencia. Ahí es donde está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre las NIC? Que la NIC su enfoque es fiscal. Las NIF es financiera. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, las normas internacionales de información financiera vienen enfocadas prácticamente para los propietarios de empresas, para los patronos. Porque como empresarios, ¿qué es lo que necesita un empresario? Generar más recursos, que su capital abunde. Entonces, lógicamente, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, si nos guiamos por la parte legal,
el fisco lo que nos hace es que paguemos impuestos, que paguemos impuestos. Pero la SNIF lo que hace es buscar la forma de cómo poder regular la operación y que el dinero abunde, que entonces ya le beneficia al propio dueño de la empresa. Un ejemplo bien sencillo. Va, ahorita me lo van a entender. Que al final como les dijera, ninguna de las dos contradice la base legal, ninguna de las dos, y ahorita se lo voy a explicar. Entonces dice, NIC, normas internacionales de contabilidad, en cambio la NIF son las normas internacionales de información financiera. Bueno, lo mismo que estoy tratando de indicar por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros tomamos nuestra presentación de estados financieros de acuerdo a NIC, pues estamos bien. ¿Qué es lo que dice las normas, la NIC? Hablemos de los activos fijos, que fue lo que desarrollamos en clase en el caso práctico. Los activos fijos me dice, por ejemplo, una maquinaria. La maquinaria, la base legal fiscal, dice que se deprecian en un 20% y tiene una durabilidad de 5 años. De acuerdo a NIC, estamos bien y no ha pasado nada. Pero resulta que ahora tenemos otra norma que es las NIF. Estas, como ya lo mencioné, su enfoque es financiero. Y cuando hablamos de la parte financiera es que el dinero abunde, el dinero mejore. Entonces, ¿qué sucede acá? Resulta que bajo el mismo término de los activos fijos enfocados en una maquinaria, la empresa dice, pero si esa máquina está funcionando correctamente, me está generando la producción correcta, ¿por qué la voy a depreciar en 5 años si yo la puedo tener 8 años, 10 años? Media vez yo le dé su servicio, media vez yo la utilice correctamente, no tengo por qué cambiarla en 5 años si la máquina me está funcionando bien. Entonces se acoge por la parte financiera y agarra un artículo de la norma en donde la norma indica que sí y solo sí usted puede depreciar sus activos a más de 5 años si, por ejemplo, en el manual de compra de ese activo le indica que la vida útil es de más de 5 años. Un ejemplo. O en su caso, que la vida útil de ese activo se genera por unidades producidas. Y entonces usted hizo su análisis y dijo, en 5 años mi maquinaria posiblemente me produció 1.000.000, pero la vida útil del activo dice que esta tiene para producir 2 o 5 millones de unidades. Entonces, me genera más tiempo en mi empresa. Entonces, yo me acojo por esta parte porque yo sé que el activo, si en este caso era 1.000.000 para 5 años y el manual me dice que va a producir 2 millones, me duplica la cantidad de años. En lugar de ser 5, van a ser 10. Entonces me beneficia financieramente porque yo no voy a tener que invertir en otro activo en 5 años, sino que va a ser hasta los 10 años. Entonces aquí, sin perder la base legal, me estoy acoplando a una norma que me va a dar mejor enfoque financiero como empresario. Eso es lo que se busca. ¿De qué manera el empresario busca cómo su dinero rinda más? Entonces, si me enfoco a NIC, pues NIC me dice que en 5 años yo tengo que volver a renovar mi activo. Pero de acuerdo a NIF, lógicamente ya busqué otra opción porque la norma me dio de esa forma. Otro ejemplo. De acuerdo a NIC, yo tengo que calcular en la vida actual las prestaciones laborales de los trabajadores y en este caso hay una prestación comúnmente llamada indemnización, que hablando de eso tengo algo que ver acá. Ahorita les voy a explicar de qué se refiere. Entonces yo tengo esa cuenta que se llama indemnización. Va. En la actualidad, la ley ya no obliga al patrono a pagar la indemnización a sus trabajadores. Sabemos que la indemnización es un sueldo por año trabajado.
Por diversas circunstancias, pues definitivamente la ley respaldó al patrono y le dice, mire, usted no está obligado a pagar la indemnización a sus trabajadores. Se lo paga si quiere. Lo despida o no lo despida, ya usted decide si se lo paga o no. Punto. Ahí no hay ningún problema. No hay una ley que lo obligue a que a que se la tenga que pagar. Comúnmente nosotros conocíamos, mire, ¿y aquí cuál es la base legal de la empresa para los trabajadores? Ah, indemnización universal. Robara yo en la empresa, me portara mal, de todos modos me iban a pagar mi tiempo aunque me despidieran. No hay ningún problema. Ahora hay justificación. Lo pueden a uno despedir y le dicen, mire, es que lo que pasa es que vino tarde, ya era recurrente, entonces no me funciona. Con eso es suficiente motivo para decirle, mire, no le pago su indemnización. O hay empresas que toman la opción de decirle, mire, usted era buen trabajador y todo, pero fíjese que la empresa ya no está en muy buenas condiciones, pues le damos las gracias. Mire, con mi indemnización, ¿qué va a pasar? Ah, si no tenga pena, sí se le va a pagar. El día que usted llega y le dice, mire, venía a traer mi liquidación y mi indemnización. Ah, sí le tocó esto. ¿Y por qué tampoco? Ah, es que la empresa dispuso darle solamente el 30%. Entonces, la empresa no está obligada ya porque la ley ya respaldó al patrono y ya le dijo, mire, usted si quiere se lo paga y si no, no. Pocas palabras. Bueno, la parte fiscal pues hace que obliga en este caso, al patrono a llevar un cálculo de esa provisión. Financieramente, acogido a las NIF, hay un artículo en donde se indica claramente que la norma no acepta provisiones. ¿Por qué es que no acepta provisiones? Porque es algo que no se sabe si va a suceder o no va a suceder. Entonces, tomado bajo ese criterio, bajo esa interpretación, entonces ya los contadores empiezan a analizar y dicen, bueno, si no acepta provisiones, ¿por qué voy a estar calculando yo una indemnización si yo no sé si se la voy a pagar al empleado o no? Independiendo de las circunstancias, pues al final de su relación laboral se determina si se le paga o no se le paga. Entonces, por el momento, yo no tengo que ir cargando ese gasto en las operaciones de mi compañía. Financieramente, pues me está dando un mal reflejo de su operación. Entonces, simple y sencillamente, yo no voy a calcular esa provisión porque no sé si es cierta o no, si se va a pagar o no se va a pagar. Entonces, ¿qué hace la empresa? Financieramente, ese reglón que tenía para pago de prestaciones lo utiliza en otra operación que le sea más, le genere más movimiento, más capital de trabajo dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque se acogen a que, como la ley ahora indica, de que no se aceptan provisiones. Únicamente se van a aceptar las provisiones si la empresa sí va a proceder. Tal fuera el ejemplo que la empresa dijera, bueno, en la actualidad, jóvenes, la empresa sigue apegada a pagarle a los trabajadores una indemnización universal. Entonces, ahí sí, aunque esté presentando sus informes de acuerdo a NIF, automáticamente puede ir realizando esa provisión, porque se sabe que la empresa sí va a pagar la prestación. Entonces, espero que hayan entendido ustedes la diferencia entre NIF y NIF. Esa respuesta ya no se las tenía que dar, pero ya se la di. Ya no me da tiempo cambiar el examen, pero bueno. Objetivo fundamental de las normas, lograr la transparencia financiera a nivel nacional e internacional. Y esta es otra peculiaridad de la NIF, donde ahora todas las empresas multinacionales están acogiéndose a las NIF, para que lo tengan en cuenta. Algunas diferencias entre NIF completas y NIF pymes. Bueno, y entonces aquí encontramos nosotros su diferencia. Dice NIF completas para contabilidades públicas que cotizan en bolsa y entidades financieras. Entonces, en la actualidad, todas las empresas que cotizan en bolsa y que son financieras tienen la obligación de acogerse a NIF completas, NIF full. ¿Por qué? Porque en este caso la ley ya regula que este tipo de empresas o este segmento debe de estar obligado a presentar. Entonces ustedes me van a hacer la pregunta ahorita. ¿Los bancos presentan su estado financiero de acuerdo a NIF? Sí, es correcto, porque son financieras. La empresa Coca-Cola, presenta su estado financiero de acuerdo a NIF. Sí, porque sus acciones las cotiza en bolsa, las tiene en bolsa. Y también tenemos las NIF pymes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son para entidades que no tienen contabilidad pública y que no cotizan en bolsa. ¿Es obligación? No, no es obligación. El que desee acogerse o apegarse a esta norma pymes, lo puede realizar. Ya les dije cuál es el enfoque entre una y otra. Una es fiscal y la otra es financiera.
Contenido y su organización. NIF completa dice que en su contenido, no lo vamos a ver ahorita, pero solo es para que ustedes tengan generalidades de la norma. 2.500 páginas, ya saben que cuando les digan hay que leer la NIF full, ya saben que son 2.500 páginas y solo leyes. Exigen abundante divulgación, están divididas en NIF, NIF, CINIF y SIF. Son otras normas que se acoplan y se utilizan ¿para qué? Para complementar las NIF. Y lógicamente, ya si se dan cuenta, todas van unidas y ahí están las NIF. Y tenemos las NIF Pymes, que su contenido se presenta de forma simplificada, está elaborada por 35 secciones, es un documento independiente, se eliminó referencias de NIF completas, porque son más amplias, es otro segmento. Entonces, por eso es de que se hizo un tomo específico para las pequeñas y medianas empresas. Cambios importantes en la NIF para pymes, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, tratamiento simplificado, costo de depreciación o deterioro del valor. En pocas palabras, lo que les dije, depreciar mis activos por vida útil que me indique el manual o por unidades producidas. Sencillo. En NIF no se permiten revaluaciones. Revaluaciones es darle un poco más de valor a algún tipo de activo. Amortizaciones de activos intangibles de vida útil indefinida, reconoce como gasto los costos de investigación y desarrollo, permite método distinto al lineal de arrendamientos operativos. Y otra parte, pues no acepta provisiones, no acepta estimaciones. Se basa únicamente en lo que sí realmente está sucediendo dentro de la compañía. Y aquí tenemos las generalidades de la NIF, cómo está integrado el tomo de NIF Pymes. Tiene una introducción, un prólogo, 35 secciones, glosario de términos, tabla de fuentes, estados financieros ilustrados, información a revelar y a presentar, fundamentos y conclusiones, material de formación sobre la NIF para las pymes. Entonces, estas serían las NIF para pymes, en forma resumida. Bueno, ahí están las preguntas por ser el día de hoy. Y con esto concluimos la semana 5. Ya sabía yo que me iban a pedir la base legal. Eso es lo que estaba apuntando. Ya se las voy a trasladar, porque cabalmente ayer me preguntaron, mire, Licky, ¿cuál es la base legal para no pagar? Ya se las voy a trasladar. Licky, pero cuando es un despido sin alguna causa, ahí se tiene que pagar indemnización. Como les comento, ya depende de la empresa. No es directamente una obligación, pero depende de la empresa. Pero yo les consigo la base legal, no tengan pena. Si alguien la tiene por ahí, pues que la traslade, no hay ningún problema. Ahí dice prácticamente cuáles son los lineamientos para pagar en la actualidad la indemnización o no. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho el día de hoy por estar por acá conmigo, aguantarme un poquito. Fue muy fructífero la semana de hoy. Vimos 3 semanas en una semana, pero ya habíamos desarrollado lo que corresponde al desarrollo de estos temas. Les agradezco mucho. La próxima semana listos con su examen parcial. Por favor, me recuerdan en la semana que veamos el tema del tiempo de su examen. Que no se me vaya a olvidar. Mañana no, porque mañana no hay actividad laboral acá en la capital. Pero el día martes ya pueden ustedes empezar a escribir. Lick ya averiguó, y entonces ya me encargo yo de ver eso. Que estén ustedes muy bien, pues cuídense. Gracias por todo. Les estoy enviando las presentaciones más tardecito.